Bienvenidos a nuestro podcast Voces Ecológicas, resignificando nuestro entorno. Nos acompañan nuestras compañeras Kelly Pavón, Cristina Olarte, Caterine Ortiz y yo, Eliana Guerrero. Nosotras analizaremos el tema en base a unas preguntas que nos harán sensibilizar y replantear nuestra coexistencia con el medio ambiente. Entonces, para profundizar más con respecto a este tema, la compañera Caterine Ortiz nos hablará más sobre el contexto de la ecología humana. Cordial saludo, compañeras. ¿Qué es la ecología humana y cómo ha evolucionado históricamente? Es un campo fascinante que se dedica al estudio de las complejas interrelaciones entre los seres humanos y su entorno, incluyendo elementos tanto naturales como sociales. Este enfoque abarca no solo la manera en que las comunidades humanas interactúan con los ecosistemas, sino también cómo factores como la cultura, la economía y la tecnología juegan un papel crucial en dichas interrelaciones. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta ¿cómo la ecología humana contribuye a su perfil profesional? Me parece una pregunta súper importante, dado que ya por la globalización, el capitalismo y la digitalización nos hemos alejado un poco de nuestro medio ambiente, sabiendo que con él coexistimos día a día y el mismo planeta en el que compartimos, en el que gozamos de muchos beneficios, es el mismo que estamos afectando. Teniendo en cuenta un ejemplo de un sociólogo ecólogo, decía que cuando nosotros no sensibilizamos a las generaciones futuras con el tema de cuidar nuestro medio ambiente, simplemente ellos estarán alejados en cuestión de no saber de dónde vienen los cultivos o el alimento o lo que nos pueda nutrir a nosotros como seres humanos y cómo esto también fortalece nuestra unión con nuestro entorno. Entonces, para mí, desde el ámbito de un ejemplo o de algo que me parece súper importante resaltar y concientizar, y más en mi perfil profesional, es que yo como socióloga pueda concientizarme a mí misma y a los demás. Y él proponía que en los colegios deberían haber huertos, deberían haber animales, porque ¿cómo podemos sensibilizar a lo que sentimos y percibimos tan lejos y tan distante a nosotros mismos? Como mencionaba anteriormente, la digitalización hace que nos aislemos y cada vez estemos más conectados por medio de pantallas y lo que hace es alejarnos de este mundo en donde realmente somos grandemente nutridos por este mundo y por la riqueza que hay en medio de él. Respecto a lo que tú dices, pasa algo muy curioso. En los niños, en ese momento, en la educación, o sea, están tan sumergidos en lo que es la globalización de que los niños no saben de dónde vienen, no conocen los animales. Entonces, hace poco una muchacha me decía, ella trabaja en un jardín infantil, ¿cierto? Y el niñito la profesora le pregunta, ¿de dónde viene la leche? Y él, pues del supermercado. O sea, no saben que una vaca da leche, que es algo tan obvio. No, para ellos eso es inaudito. Y eso se ha perdido con ese proceso de globalización. Y es impresionante y es importante porque a través de las vivencias es que se generan los vínculos. Entonces, claro, no generamos ellos se desconectan desde esa parte. Y es tan importante desde lo básico tener una planta o ir a un huerto o ver de dónde salen nuestros alimentos. Entonces, sí me pareció que nosotros podemos ser sensibilizados desde cosas mínimas. ¿Y cómo los cultivan? Porque no sabemos de dónde provienen ni cómo se manejan. Exactamente. O sea, ese es el tema con respecto a la ecología, de que el ser humano se ha desvinculado de sí. Y por ello abusa el medio ambiente. Claro, porque para ellos no significa que tenga valor. O sea, el tema ecológico para ellos no tiene el mismo valor porque ellos simplemente no lo ven como, no lo tienen, no han creado una identidad respecto a ella. Okay, muchas gracias, compañeras. Y bueno, continuamos con la compañera Cristina Olarte. ¿Qué aspectos positivos identificó en la interacción hombre, medio y sociedad? Vemos que la sociedad requiere que el ser humano realice esa interacción para poder funcionar como sociedad. Como aspecto positivo, vemos una adaptación colectiva que hace que cada individuo se forme como un miembro de esta sociedad, así como se conforman las estructuras sociales que fortalecen y facilitan la supervivencia, además de ser un factor determinante en la construcción de la cultura identitaria. La relación que establece con el medio ambiente es de bienestar hacia este, ya que se establecen formas de conservación, colectivos sociales y el desarrollo de nuevas tecnologías que beneficien la naturaleza, así como su aprovechamiento de recursos naturales de manera colectiva, lo que garantiza la preservación ambiental. También vemos que con el proceso de globalización se ha perdido mucho en cuanto a temas ecológicos.
¿Y qué está haciendo las nuevas sociedades? Las nuevas sociedades se están resignificando y para ello están volviendo a sus raíces. Y vemos mucho que las ciudades están creando sus propios alimentos y por eso tú ves que en edificios la gente tiene sus planticas, la conexión con los animales otra vez se ha establecido mucho, o sea, ya le dan mucho más peso y valor al tema ambiental, a los animales. Compañera Cristina, con respecto a lo que opinabas y decías, me pareció muy importante. Incluso quise resaltar algo que también me llamó mucho la atención. Y es que estamos muy inmersos en temas muy lejanos, más que todo se trata de egos, y olvidamos nuestras raíces, como lo mencionabas, y lo realmente importante, que es la conexión totalmente con todo con lo que coexistimos, personas, seres humanos, todo lo que nos rodea. O hasta cultivar, porque ya también no, esa parte ya tampoco es importante, ya la han dejado como a un lado también. Y lo han vuelto genérico. Incluso hay alimentos súper genéricos, súper dañinos. Eso sí es totalmente un abuso incluso hasta con el ser humano, consigo mismo. Por eso el ser humano está tratando de reencontrarse y tú ves de que, lo que te digo, las huertas en edificios altísimos y todo el mundo tiene sus planticas como intentando hacer jardines orgánicos para volver un poquito a su entorno. Qué genial este tema. Entonces vamos a continuar con la compañera Kelly Pavón con respecto a su aporte. Para mí es un gusto saludarlos. Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona la ecología humana con el programa de psicología? Pues la ecología humana es fundamental en el rol del psicólogo porque es la que es encargada de estudiar cómo las personas nos relacionamos en el entorno, tanto natural, social y cultural, donde ofrecemos un marco y un metodológico como para poder comprender la relación que hay entre las personas y sus diferentes entornos. Yo hablo por psicología. En psicología, la ecología humana es importante porque nos ayuda a entender cómo el ambiente influye en la manera de pensar, sentir, actuar, así como el psicólogo puede analizar no solo la parte del individuo, sino también cómo los factores, como es la familia, la comunidad o el lugar donde vive, afecta tanto nuestra salud mental como los diferentes comportamientos en nuestros diferentes entornos. Se ha notado de que ha afectado muchas comunidades, muchas familias, muchos entornos, porque hay muchas afectaciones tanto al ser humano como hacia los demás. Muchas gracias, compañera Kelly. Yo creo que es como enfatiza mucho más en que la relación con el mundo exterior del ser humano habla mucho de él en sí mismo. Entonces me pareció muy importante tu aporte y ver también que nuestro comportamiento a veces es falta de conocimiento, es falta de hacer un stop y ver a nuestro alrededor. Estamos muy afanados. Vamos con esa rapidez, yo creo. Mirar lo que nos rodea, mirar lo que existe, porque pasamos como saltándose las cosas, las personas y no miramos pues nuestro entorno. Entonces, ese desconocimiento hace que haya muchas falencias, tanto en nosotros, en las familias y hasta en los mismos entornos. Lo que pasa es que con el ritmo de vida, entonces es demasiado acelerado, entonces se desconecta. Prioridad la dan otras circunstancias. Normalmente es tener una casa, una familia, hijos, dinero, carro, casa, beca, pues, pero se desconecta de sí, de su entorno. Entonces, por lo menos vemos que con el ritmo, lo que hizo la pandemia fue como hacernos un stop. Ese fue un gran momento en el que hizo que como que se tuviera todo y empezáramos a repensarnos y entonces analizar un poco. Entonces tú ves que después de la pandemia mucha gente se enfocó mucho en conectar con la naturaleza, en hacer deporte, en salir a caminatas, o sea, hizo ese proceso de reconectar un poco el ser humano. Y en este momento históricamente que estamos viviendo, pues se nota mucho eso, de que el ser humano está tratando de conectar con su entorno, está tratando de salvar su entorno. Totalmente. Entonces, compañeras, muchísimas gracias por haber estado y hablar de ese tema tan importante. Gracias a ustedes también por haber escuchado este podcast, Voces Ecológicas Resignificando Nuestro Entorno. Esperamos que los haya y que les haya encantado a todos y a todas y que podamos reconectar con lo verdaderamente importante. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.